Una mujer en situación precaria entró en una acogedora cafetería, pidiendo tan solo una taza de café caliente. «No atendemos a personas como usted», espetó el encargado con desdén antes de echarla sin contemplaciones, mientras todos los presentes desviaban la mirada. Lo que nadie imaginaba era que aquella mujer, en realidad, era la fundadora del local, disfrazada para observar cómo su personal trataba a quienes más necesitaban ayuda. Y cuando volvió mostrando su verdadera identidad, lo que ocurrió a continuación dejó al local entero sumido en un silencio atónito. Antes de sumergirnos en esta historia, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saberlo. No atendemos a personas como usted aquí. Aquellas palabras golpearon a Jacqueline Miller como un puñetazo directo al pecho. Permaneció inmóvil frente al reluciente mostrador de caoba, con sus manos curtidas aferrando un billete arrugado de $5 que, de pronto, se volvió insignificante entre sus dedos temblorosos. El tejido desgastado de su abrigo invernal, descolorido, caía sin forma sobre su cuerpo de 42 años. Y bajo su gorro de lana ajado, algunos cabellos entrecanos de tono castaño rojizo se escapaban para enmarcar un rostro surcado por el cansancio. Para cualquiera que la observara, parecía exactamente lo que fingía ser, alguien que llevaba demasiadas noches de octubre sin dormir en una cama real. Detrás del mostrador, Claire Morrison mantenía sus manos perfectamente cuidadas firmemente apoyadas en sus caderas. Su rostro de 30 años reflejaba una expresión de desprecio ensayada hasta la perfección. Su melena rubia estaba recogida en una coleta tan tirante que estiraba la piel pálida de sus sienes. Y sus ojos azul hielo destilaban esa frialdad que nace de repetir la misma decisión cruel tantas veces que se convierte en costumbre. «Señora, necesito que se retire», insistió Claire, con una voz cargada de autoridad, propia de quien ha perfeccionado el arte de rechazar. «Manejamos ciertos estándares de higiene en este lugar. Y, sinceramente, usted está incomodando nuestra clientela». El bullicioso café seguía con su rutina matutina como si nada hubiera ocurrido. Portátiles sonaban suavemente sobre mesas de mármol, donde clientes bien vestidos sorbían sus lattes sin levantar la vista. La costosa máquina de espresso lanzaba chorros de vapor en intervalos precisos, operada por baristas que fingían no percatarse de lo que sucedía a escasos pasos. Los ojos verdes de Jacqueline recorrieron aquel espacio tan familiar, el mismo que había construido con sus propias manos 2 décadas atrás, y algo dentro de su pecho se quebró. La iluminación cálida que alguna vez eligió con esmero ahora parecía distante. Las sillas cómodas que seleccionó para dar la bienvenida a todos albergaban ahora solo a ciertos perfiles. El cartel de madera que solía decir «El café es para compartir» había sido reemplazado por letras metálicas que proclamaban «Experiencia Premium». «Solo quiero un café sencillo», murmuró Jacqueline, su voz apenas audible entre el murmullo matutino. Alzó el billete arrugado con manos que temblaban no por el frío, sino por una ira tan profunda que amenazaba con hacer estallar su meticulosa fachada. Esto debería alcanzar, ¿no? Claire ni siquiera miró el dinero. En cambio, alzó un dedo impecablemente arreglado y señaló las puertas acristaladas de relucientes manijas doradas. A 3 cuadras hay una estación de servicio. Tal vez allí sean más comprensivos con su situación. El rechazo fue definitivo, tajante, demoledor. Jacqueline giró lentamente, sus botas desgastadas deslizándose sin ruido sobre el suelo de concreto pulido. Al empujar aquellas puertas de vidrio y enfrentarse al viento cortante del otoño, un pensamiento retumbaba en su mente como una campana fúnebre. ¿Qué he hecho? ¿En qué he permitido que se convierta la obra de toda mi vida? Lo que nadie sabía, lo que ninguno de ellos habría podido imaginar, era que la mujer indigente que acababan de rechazar con tanta frialdad era Jacqueline Miller, fundadora y directora ejecutiva de The Rose Place, llevando a cabo la más dolorosa investigación de toda su trayectoria. 3 días después, Jacqueline volvió a su propia cafetería, aún disfrazada, con el corazón martilleando en su pecho al acomodarse en una mesa esquinera que en el pasado albergaba estudiantes, artistas y cualquier alma necesitada de un refugio cálido. Ahora estaba vacía como tantas otras, el ambiente demasiado aséptico y distante como para invitar a quedarse. Pidió el mismo café negro pequeño, contando el cambio exacto como alguien para quien cada moneda era valiosa. La joven barista, una muchacha pálida de mirada inquieta, tomó el dinero sin mirarla a los ojos, deslizándole el vaso de papel sobre el mostrador de mármol como si el más mínimo contacto pudiera ensuciar la superficie impoluta. Jacqueline llevó su bebida hasta la esquina, sus botas gastadas sin emitir ruido sobre el suelo pulido que alguna vez recibió el andar de botas de trabajo, zapatillas comunes y tacones de todos los estilos. Ahora, ese piso solo reverberaba con el eco de cuero caro y zapatillas de marca.
Una sinfonía de exclusión se manifestaba en cada pisada. Al instalarse en su asiento, uno de esos sillones acogedores que eligió personalmente hace 20 años, notó cuán distinto era ahora el tipo de clientela. Se habían ido los obreros que tomaban café durante sus pausas, las madres solteras que estiraban una taza por una hora de calma mientras sus hijos dormían en cochecitos. También faltaban los ancianos que convertían el local en su club social diario y los adolescentes que hacían tareas en esas mismas mesas. En su lugar, el local vibraba con la energía de personas pertenecientes a un perfil muy específico. Trajes de negocios y ropa deportiva de diseñador, teléfonos inteligentes que costaban más que el alquiler mensual de muchos, conversaciones sobre carteras de inversión, viajes por Europa y colegios privados para niños cuyo porvenir ya venía bañado en privilegios. Desde su rincón en penumbras, observaba el desarrollo de la mañana con la atención meticulosa de quien registra una escena del crimen. Y eso era exactamente lo que sentía: presenciar la destrucción metódica de todo en lo que alguna vez creyó. La afluencia matutina llegaba en oleadas, pero Jacqueline percibió de inmediato cómo esas oleadas eran filtradas y clasificadas con una precisión quirúrgica. Una mujer elegante, de cabello plateado perfectamente peinado, atravesó la fila como un yate deslizándose en aguas calmas, su pedido recibido con sonrisas y entusiasmo. Tras ella, un operario de mantenimiento, con manos endurecidas por el trabajo y ropa salpicada de pintura, fue obligado a esperar mientras los baristas, de pronto, parecían ocupadísimos con otras tareas. Su lenguaje corporal transmitía una incomodidad tan clara que no hacía falta una palabra para que alguien se sintiera fuera de lugar. El contraste era sutil, pero innegable para quien sabía reconocerlo. La velocidad del servicio, la calidez en los saludos, la disposición a sostener una mirada, incluso la postura de los empleados. Abiertos y acogedores con unos, cerrados y a la defensiva con otros. Entonces lo vio. Ethan Washington se movía tras el mostrador con la gracia fluida de quien ha convertido el arte de preparar café en una expresión de maestría. A sus 24 años, su piel de tono caoba parecía brillar bajo las luces tenues, y aunque el cansancio oscurecía sus ojos profundos, había en su porte algo indomable. Sus gestos eran ágiles pero cuidadosos, y cada bebida que servía recibía la misma atención minuciosa, ya fuera para un empresario adinerado en la esquina o para un repartidor contando suelto con precisión. Pero lo que más impactó a Jacqueline fue cuán distinto era el trato de Ethan en comparación con sus compañeros. Cuando el operario por fin llegó al mostrador, la sonrisa de Ethan fue genuina y sincera. «Buenos días, señor. ¿Qué le preparo hoy?», dijo con un tono que mostraba el mismo respeto que habría ofrecido un alto ejecutivo, la misma dedicación que se reservaría para un monarca. Era como presenciar a un artesano de excelencia trabajando en una fábrica que había olvidado el valor de la calidad. Jacqueline lo observó mientras deslizaba silenciosamente un muffin de arándanos del día anterior dentro de una pequeña bolsa de papel, entregándoselo con discreción a una anciana de manos oscuras y temblorosas que aceptó el obsequio con una gratitud radiante. Su rostro arrugado se iluminó con una sonrisa que habría podido encender todo el local. «Aquí tiene, señora Washington», susurró Ethan, su voz impregnada de la calidez que alguna vez definió ese lugar. «Alguien ya lo pagó, así que es todo suyo». Pero antes de que la mujer pudiera expresar su gratitud, la voz de Clare cortó aquel momento como un cuchillo atravesando seda. «Ethan», una sola palabra cargada de veneno suficiente para contaminar el aire a su alrededor. Clare cruzó el salón con pasos calculados, como una depredadora que acecha a su presa. Su rostro pálido enrojecido por una ira que claramente venía acumulándose. «¿Qué te dije sobre regalar productos?», espetó. Los hombros anchos de Ethan se tensaron, pero no apartó la mirada de la mujer que aferraba su muffin como si fuera un tesoro. «Es una clienta habitual, y el muffin iba a terminar en la basura», respondió. «Ese no es el punto», lo interrumpió Clare, alzando la voz lo justo para que las demás conversaciones se apagaran por completo. «Tú estás aquí para seguir los procedimientos, no para jugar al trabajador social. Si lo repites, tendrás que buscar trabajo en otro sitio». La amenaza quedó flotando en el ambiente como humo denso de un incendio mal contenido. Ethan asintió apenas, con la mandíbula apretada por la emoción reprimida, y volvió a su puesto junto a la máquina de espresso. La anciana se marchó deprisa, sin mirar atrás, aún con su obsequio en mano, pero ahora cargando también con la vergüenza de haber causado problemas al joven que le había mostrado humanidad. Desde su rincón, Jacqueline sintió un quiebre irreparable en su interior. Esto no era solo mala gestión o recortes presupuestarios. Era la destrucción deliberada de la decencia, ejecutada a través de pequeñas crueldades.
Y todo esto estaba ocurriendo dentro del negocio que ella había creado precisamente para proteger a las personas como aquella mujer. Su café se había enfriado, pero Jacqueline ya no sentía sabor alguno. Solo el amargo regusto de la traición, no solo por parte de su equipo y sus clientes, sino de cada uno de los principios que alguna vez defendió. Para el 7º día de observación, Jacqueline había documentado un patrón tan meticuloso y orquestado que le causaban náuseas. Su cuaderno se había llenado con horarios y detalles, conformando un registro irrefutable de discriminación tan estructurado como desgarrador. 10:50. Un trabajador de la construcción, de tez morena y botas cubiertas de polvo de cemento, se acercó al mostrador con dignidad tranquila, sosteniendo su casco con respeto contra el pecho. Antes de que pudiera pedir, Clare ya estaba negando con la cabeza con fría eficiencia. «Señor, estamos por iniciar nuestro ciclo de limpieza profunda», anunció, sin mirarle directamente a los ojos. «Las máquinas estarán fuera de servicio por la próxima hora. Quizá quiera probar en el McDonald's de la esquina». Detrás de ella, la máquina de espresso seguía funcionando, exhalando vapor en nubes perfectas mientras otro barista servía café tras café a la fila creciente. El trabajador asintió una vez, su dignidad intacta pese la mentira descarada, y volvió al calor del día para seguir buscando algo tan simple como un café y un poco de respeto humano. 10:23. Un hombre elegante, cabello plateado y piel clara, cruzó las mismas puertas. La transformación de Clare fue instantánea y desconcertante. Su expresión gélida se derritió en calidez, como hielo bajo el sol, y su cuerpo irradiaba entusiasmo mientras se apresuraba a recibirlo. «Señor Harrison», exclamó con una voz animada, cargada de auténtica efusividad. «Su mesa habitual ya lo espera, y su doble shot de latte de vainilla con espuma extra está en preparación, justo como le gusta». El contraste era tan marcado, tan intencional, que Jacqueline tuvo que aferrarse al borde de su mesa para no levantarse a gritar. No se trataba de sesgos inconscientes ni de mala formación. Era una exclusión sistemática, meticulosamente disimulada como atención al cliente, ejecutada con la precisión de un cirujano y la frialdad de un verdugo. Sus manos temblaban mientras anotaba una nueva observación en su libreta. El lápiz arañaba el papel con un sonido que se sentía como cristal haciéndose trizas. Cada anotación era un clavo más en el ataúd de todo lo que había construido en 2 décadas. Y con cada clavo, el peso de su responsabilidad se volvía más insoportable. ¿Desde cuándo ocurre esto?, se preguntaba, mirando la página cubierta de su letra cada vez más desesperada. ¿Cuántas personas han sido rechazadas mientras yo me sentaba en una oficina lujosa, felicitándome por nuestro crecimiento y ganancias? ¿Cuántos hice se defraudado mientras perseguía informes trimestrales y planes de expansión? Las preguntas giraban en su mente como buitres, cada una arrancando un pedazo de su dignidad. Había fundado esa empresa para que fuera un refugio, un espacio donde los invisibles del mundo pudieran ser vistos y valorados. En cambio, había construido una máquina diseñada para borrar a esas mismas personas, operada por alguien que empuñaba la exclusión como un arma y la llamaba estrategia de negocio. Pero lo más doloroso, lo que le revolvía el estómago de vergüenza, era darse cuenta de lo fácil que fue que todo esto ocurriera bajo su propia mirada. Estuvo tan ocupada siendo directora ejecutiva, tan centrada en juntas, márgenes de ganancia y expansión de mercado, que perdió contacto con el pulso de su propia creación. El éxito la cegó. Los premios, las portadas de revistas, los reconocimientos empresariales construyeron a su alrededor una burbuja, aislándola de la realidad cotidiana de lo que su empresa se había transformado. Jacqueline se había dejado llevar por sus propios comunicados de prensa, confiando ciegamente en los informes depurados que ascendían a través de los niveles directivos, sin detenerse jamás a observar por sí misma lo que ocurría en las bases. «Fui yo», comprendió con un espanto que crecía como una marea. «Fui yo quien generó las condiciones que permitieron que esto echara raíces. Fui quien contrató a Clare. Fui quien le otorgó poder. Fui quien se apartó y dejó el legado de toda una vida en manos de alguien que veía a las personas como obstáculos a resolver en lugar de seres humanos que merecían atención». En el 10º día, Jacqueline encontró el cuaderno, y con él, la revelación total de en que se había convertido aquello por lo que tanto había trabajado. Lo halló escondido bajo una pila de facturas de suministros en el escritorio de Clare, justo cuando la gerente se ausentó anunciando que debía atender una llamada crucial con la sede corporativa. La ironía no escapó a Jacqueline. Seguramente Clare estaba mintiéndole a otro alto ejecutivo sobre la maravillosa labor que estaba realizando al frente de su local insignia. La cubierta de cuero negro no tenía nada especial. Era el tipo de libreta que cualquiera podía adquirir en una tienda de oficina.
Pero su contenido heló la sangre en las venas de Jacqueline, transformando su café en ceniza en la boca y convirtiendo su anhelo de liderar en un nudo sordo en el pecho. Página tras página de anotaciones sobre clientes, redactadas con la caligrafía meticulosa de Clare, cada registro más escalofriante que el anterior. Nombres desconocidos acompañados por descripciones físicas que delineaban claramente un patrón de exclusión sistemática basada en la apariencia, el origen étnico o la percepción del poder adquisitivo. María Santos demasiado ruidosa sugiere llevar para evitar permanencias. Jerome Williams vestimenta inadecuada para el perfil desalentar regreso. Señora Chen tarda con el cambio provoca demoras en la fila. Servicio limitado sugerido. Cada apunte estaba impregnado de una frialdad quirúrgica, reduciendo a seres humanos a obstáculos que había que manejar o eliminar. Había notas sobre la calidad de la ropa, el grosor del acento, la edad y el estado de bolsos y zapatos. También aparecían códigos y abreviaciones que a Jacqueline le tomaron varios minutos descifrar, una jerga clandestina de discriminación cuya complejidad habría sido admirable de no estar al servicio de algo tan despreciable. Pero fue el archivo de Ethan lo que finalmente quebró lo poco que quedaba de su entereza. Lo encontró oculto detrás del cuaderno de clientes, una carpeta manila repleta de documentos que narraban el hostigamiento sistemático para destruir el sustento de un hombre íntegro. Evaluaciones laborales que se desplomaron en cuanto Clara asumió la gerencia, plagadas de quejas diseñadas para justificar un despido más que para corregir algún desempeño real. Muestra exceso de simpatía con clientes no deseados. Regala productos sin autorización pertinente. Presenta actitud defensiva al recibir correcciones sobre normativa interna. Incapaz de mantener distancia profesional con clientela problemática. Al leer entre líneas, Jacqueline entendió con claridad lo que había ocurrido. Ethan había continuado tratando a todos los clientes con la dignidad y el respeto que habían sido el pilar fundamental de la cultura de Rose Place. Y por ese delito, por esa noble y tenaz insistencia en reconocer la humanidad de cada persona que cruzaba esas puertas, estaba siendo metódicamente castigado y empujado hacia la salida. Esa noche, Jacqueline permaneció sentada en su auto, en el estacionamiento. Los documentos sustraídos descansaban sobre el asiento del pasajero como pruebas de una escena del crimen. La lluvia otoñal golpeaba su parabrisas al compás del quebranto de su corazón. Y por primera vez desde que inició su pesquisa, se permitió llorar. No eran lágrimas de furia, aunque la ira la acompañaba como sombra. Eran lágrimas de duelo profundo por la pérdida de algo valioso, algo que había cultivado desde la nada hasta convertirlo en un espacio donde la gente encontraba dignidad, calidez y el sencillo gozo de ser tratados como seres humanos que importan. Tal vez Clare tenga razón, pensó, mientras la duda se filtraba en su mente como veneno en la sangre. Tal vez cree algo insostenible. Quizá la amabilidad es un lujo que los negocios no pueden permitirse en la economía actual. Extendió la mano hacia su teléfono, su dedo flotando sobre el número de su abogado. Una llamada bastaría para terminar con aquella pesadilla de inmediato. Una sola acción podría restaurar el orden, hacer justicia y devolver las cosas a su cauce natural. Pero al quedarse allí, bajo la lluvia, contemplando la luz cálida que escapaba desde las ventanas de su cafetería hacia el pavimento mojado, comprendió que ya no sabía qué significaba realmente el modo en que las cosas debían ser. 2 semanas después de iniciar su investigación, Jacqueline presenció algo que lo cambió todo y que estuvo a punto de quebrarla del todo. Sentada en su rincón habitual, oculta tras un periódico que no leía, observó cómo Ethan se acercaba a un adolescente cuya piel oscura resplandecía bajo las luces del local a pesar del agotamiento que dibujaba su joven rostro. La chica no podía tener más de 16 años, y todo en ella, desde la sudadera holgada con remiendos cuidadosamente cosidos hasta la forma en que contaba las monedas con la atención de quien sabe que cada centavo vale, hablaba de una vida más dura de lo que alguien de su edad debería conocer. Había pedido un café pequeño, lo más económico del menú, y se había instalado junto a una ventana, probablemente intentando prolongar tanto como pudiera el calor y la seguridad del café antes de volver a la dura realidad que la esperaba fuera. Jacqueline la miró mientras Ethan preparaba un muffin tibio de chispas de chocolate, envolviéndolo con esmero en papel de panadería con la misma delicadeza con que se entrega un obsequio a alguien muy querido. Sin dudarlo, se acercó a la mesa de la joven y colocó el muffin junto a su taza, sus ojos oscuros reflejando una compasión que escaseaba peligrosamente en el mundo. «Alguien ya pagó por esto», dijo en voz baja, con la tranquila autoridad de quien ha aprendido a ofrecer sin herir el orgullo. «Espero que lo disfrutes». Los ojos de la muchacha se llenaron de lágrimas, de esas que brotan cuando la bondad irrumpe en una existencia demasiado carente de ella. Pero antes de que pudiera decir una sola palabra, antes de que lograra expresar su gratitud,
Clara pareció como una tormenta inminente, su rostro pálido contraído por una rabia que llevaba días acumulándose. Ethan, pronunció, su nombre cayendo de sus labios como una maldición. Necesito verte en la oficina ahora mismo. La chica alzó la vista alarmada, sus ojos abiertos con el terrible entendimiento de que aquel gesto inesperado de amabilidad estaba a punto de costarle caro al joven que se lo había brindado. Por favor, empezó a decir. Puedo pagarlo. No será necesario, respondió Clare con una voz tan cortante que parecía cristal roto. Ethan, ahora. 20 minutos después, Ethan salió de la oficina con los hombros hundidos bajo el peso para debilitar su posición dentro de la empresa. Salió con los hombros vencidos y un trozo de papel temblando entre sus manos. Jacqueline no necesitó leerlo para saber su contenido. Lo vio grabado en la expresión de su rostro como palabras talladas en piedra. Advertencia escrita, advertencia final. Una falta más y estaría fuera. La adolescente ya había desaparecido hace rato. El muffin quedaba olvidado sobre la mesa como una prueba silente de un delito. La taza de café, aún a medio llenar, se enfriaba lentamente. La bondad que Ethan había intentado ofrecerle había sido contaminada por la crueldad de Clare, transformando lo que fue un gesto generoso en una carga que probablemente la joven llevaría consigo durante mucho tiempo. Esa misma tarde, Jacqueline lo encontró sentado en los escalones traseros, junto a los contenedores de basura, todavía vistiendo su delantal como una armadura inútil contra el combate del día. Sostenía una taza vacía entre las manos, como si en ella se ocultaran las respuestas a preguntas que no sabía cómo formular. En la luz mortecina del atardecer otoñal, parecía mucho mayor que sus 24 años. El muelle de carga detrás de la cafetería era un rincón olvidado, desbordado de cajas vacías y restos del trajín diario. Olía a pozos de café, a humo de escape y a esa tristeza particular que se acumula en los lugares donde la gente va a estar sola con su derrota. Sin embargo, en ese instante, parecía el único sitio honesto de todo el edificio. Un espacio donde podían dejarse las máscaras y decirse las verdades sin temor a represalias corporativas. ¿Por qué te quedas?, preguntó Jacqueline, amparada tras su disfraz, lo que le dio el valor para acercarse al joven cuya voluntad había visto Clara intentar destruir sistemáticamente en las últimas semanas. Ethan levantó la vista. Sus ojos reflejaban un cansancio que superaba con creces sus años. Habían visto demasiadas decepciones, soportado demasiadas injusticias, pero aún contenían un resplandor tenue de esperanza que se resistía a extinguirse. «Mi padre se está muriendo», dijo con sencillez, su voz apenas audible sobre el murmullo del tráfico vespertino que pasaba más allá del estacionamiento. «Cáncer. Soy su único cuidador, y este trabajo apenas alcanza para cubrir sus medicamentos y tratamientos». Hizo una pausa, mirando fijamente su taza vacía como si esperara hallar en ella alguna respuesta urgente. El peso de la responsabilidad se posaba sobre sus hombros jóvenes como una carga tangible, y Jacqueline podía ver cómo eso lo había envejecido, obligándolo a convertirse en hombre antes de tiempo. Pero siendo sincero, continuó, con la voz quebrada, hay días en los que no sé por qué sigo intentando. Tal vez tengan razón. Tal vez no pertenezco a este lugar. Tal vez debería aceptar la indirecta y buscar otro sitio. Uno donde realmente me quieran, y no solo me toleren mientras encuentran un motivo para despedirme. La resignación en su voz golpeó a Jacqueline como un puño en el pecho, dejándola sin aliento y con el corazón temblando de culpa y pesar. Ese joven, que encarnaba cada uno de los principios que ella había querido sembrar en su negocio, que trataba a cada cliente con la dignidad y el respeto que merecían, que ofrecía su bondad sin reservas incluso cuando eso le costaba caro, estaba listo para rendirse. Y era culpa suya por haber permitido que esa cultura tóxica echara raíces y prosperara bajo su vigilancia. Tal vez debería dejar de resistirme, susurró Ethan, más para sí mismo que para ella. Tal vez debería hacer lo que ellos quieren. Atender a la gente correcta, ignorar a la equivocada, mantener la cabeza baja, cobrar mi cheque y dejar de involucrarme tanto. Tal vez ese sea mi error. Preocuparme demasiado. La derrota en su tono volvió a golpear a Jacqueline como un eco ensordecedor. Aquel joven, que representaba cada valor que ella alguna vez quiso imprimir en su empresa, estaba al borde del abandono. Y todo por haberle permitido a alguien como Clare contaminar su visión. «No», dijo ella, la palabra escapando de sus labios antes de que pudiera contenerla. Ethan la miró, desconcertado, notando algo en sus ojos verdes que no encajaba con la apariencia de una mujer sin hogar. «No te rindas», continuó, con una firmeza que no provenía de su aspecto, sino del acero que la sostenía por dentro.
Hay lugares que valen la pena, incluso cuando han olvidado lo que alguna vez fueron. Especialmente entonces. Algo invisible se deslizó entre ellos en ese instante, una comprensión silenciosa que ninguno de los dos terminó de nombrar, pero que ambos sintieron en lo más profundo. Ethan asintió lentamente, y por primera vez en días, Jacqueline vio un destello de esperanza encenderse nuevamente en su mirada. Esa noche, permaneció en su despacho hasta el amanecer, pero no redactando una demanda ni un informe corporativo. Estaba preparando algo mucho más arriesgado. Le daría a Clara exactamente lo que ella creía querer, una oportunidad de mostrarse tal cual era ante todos. El correo electrónico estaba meticulosamente diseñado para seducir sus ambiciones y prejuicios, reunión con inversores estratégicos, oportunidad de posicionar la marca premium. Era el tipo de jerga empresarial que haría latir más rápido el corazón de Clara y disparar su imaginación con sueños de ascenso. Cuando Clara abrió su portátil esa mañana y vio el mensaje, su rostro pálido se iluminó con la emoción de quien cree que, por fin, le ha llegado la oportunidad esperada. Pasó todo el día preparándose, eligiendo su blazer más caro, ensayando su presentación sobre mejora demográfica y optimización de clientela. A las 10:30 en punto, la puerta de la cafetería se abrió y todos los empleados se giraron para ver quién entraba. Pero en lugar de un inversor trajeado con un maletín lleno de promesas, apareció Jacqueline Miller, vistiendo el mismo abrigo raído y las botas gastadas que había usado las últimas 2 semanas. Solo había cambiado su postura, ya no encorvada por el desaliento, sino erguida con decisión. El rostro de Clara atravesó una transformación que habría resultado cómica si no fuera tan reveladora. La confusión dio paso al reconocimiento, luego al pánico y finalmente a la furia. ¿Qué significa esto?, exigió Clara con una voz afilada como cuchilla. Seguridad. Saquen a esta mujer de inmediato. Pero Jacqueline ya avanzaba hacia el centro del local, quitándose el gorro de lana para revelar su cabello castaño con hebras grises y esos ojos verdes que habían adornado la portada de Business Weekly durante 3 años consecutivos. En realidad, dijo, su voz expandiéndose con facilidad en el silencio atónito, creo que tengo más derecho a estar aquí que cualquiera en esta sala. Dejó que esa frase flotara un momento, observando cómo la comprensión se encendía en cada rostro presente. Mi nombre es Jacqueline Miller, y fundé Rose Place hace 20 años con la simple convicción de que toda persona que cruzara esas puertas merecía ser tratada con dignidad y respeto, sin importar cuánto dinero tuviera, cómo se viera o de dónde viniera. El rostro de Clara se había vuelto completamente blanco, aunque aún encontró fuerzas para intentar resistirse. Esto es imposible. Usted no puede ser. Antes de que discutamos tu futuro aquí, interrumpió Jacqueline, clavando su mirada en ella con el peso inapelable de la autoridad. Creo que todos en esta sala merecen saber exactamente qué has estado haciendo con mi empresa y con mis valores durante el último año. Apareció el portátil, y con él, la evidencia que lo cambiaría todo. Las diapositivas se proyectaron una a una, cada cual más incriminatoria. Grabaciones de audio con instrucciones de Clara para desalentar ciertos perfiles de clientes. Registros financieros que demostraban el robo sistemático de propinas y sueldos. El cuaderno con su caligrafía detallando quién merecía estar y quién no. Pero fueron los expedientes del personal los que causaron mayor impacto, especialmente el de Ethan, con sus quejas fabricadas y razones inventadas para terminación. Este joven, dijo Jacqueline, girando con decisión la mirada hacia Ethan, cuyos ojos oscuros destilaban una mezcla de justicia recuperada e incredulidad, ha sido objeto de una persecución sistemática, no por falta de desempeño, sino por encarnar los principios mismos sobre los cuales se fundó esta compañía. Clara finalmente halló su voz, y cuando lo hizo, emergió como un rugido de indignación y defensa encendida. «No tienes idea de cómo era esto antes», exclamó con furia, su fachada serena desmoronándose sin remedio. «Caos total. Gente acampando durante horas con una sola taza de café. Personas sin hogar usando nuestro baño como si fuera su regadera personal. Adolescentes comportándose como si esto fuera su sala de juegos privada». Su tono se elevaba palabra tras palabra, con años de frustración estallando como un torrente desbocado. «Me contrataron para acabar con ese desastre y volver esto rentable. Tú creaste una fundación, no una empresa. Yo tomé las decisiones difíciles que tú nunca tuviste el coraje de asumir». Por un instante, la duda se filtró en el pecho de Jacqueline. ¿Había sido ilusa? ¿Su idealismo le había nublado la percepción de las realidades comerciales? Pero entonces Ethan avanzó, su alta figura desplazándose con silenciosa dignidad entre el grupo de empleados atónitos. «Te equivocas», dijo, con un tono firme y pleno de convicción. «Este lugar
Nunca estuvo roto. Fuiste tú quien temió reconocer su fortaleza. Luego se dirigió a todos los presentes, sus manos oscuras expresándose con la intensidad de quien encuentra su voz en el momento exacto. Antes de que ella llegara, un estudiante podía estudiar aquí durante horas con una sola bebida, y nadie se quejaba porque tal vez era el único sitio cálido al que podía acceder. Un veterano sin hogar podía asearse en nuestro baño y recibir una taza gratuita, y lo llamábamos servicio comunitario, no caridad. Sus ojos se encontraron con los de Clare al otro lado del local. No arreglaste nada. Arruinaste algo hermoso y lo bautizaste como mejora. El silencio que siguió fue tan denso como revelador. En ese instante, todos comprendieron con claridad que se había perdido y lo que se ponía en juego al intentar recuperarlo. Con efecto inmediato, declaró Jacqueline, su voz cargada de resolución, Ethan Parker asume como nuevo gerente de esta sucursal. La ovación que estalló fue ensordecedora y auténtica, pero fue interrumpida por algo que nadie previó. Clare soltó una carcajada. No era una risa de rendición ni de vergüenza. Era una risa cortante y amarga, propia de alguien que ha guardado su arma más letal para el final. ¿Creen que esto terminó?, dijo Clare, su rostro pálido deformado por una satisfacción venenosa. ¿Creen que pueden humillarme y salir ilesos? Sacó su teléfono con una teatralidad estudiada, sus dedos pulcramente cuidados deslizándose sobre la pantalla con precisión ensayada. Yo también he documentado todo. Cada infracción al código de salubridad que ignoraron, cada ley laboral que doblaron, cada café solidario que infringe normas fiscales y acuerdos de franquicia. La temperatura del ambiente descendió como una ráfaga glacial, y Jacqueline sintió que el estómago se le desplomaba. «Puede que me despidan», continuó Clare con una voz impregnada de deleite vengativo, «pero pienso llevarme este proyecto idealista conmigo. Veamos cuánto duran sus valores frente a una investigación federal». La amenaza quedó suspendida como humo de un incendio provocado con esmero y alevosía. Jacqueline comprendió, con un temor creciente, que en su afán por proteger a Ethan y restablecer su visión, tal vez había pasado por alto fragilidades legales capaces de arrasar con todo. Pero entonces Sam, el joven callado que había pasado desapercibido durante todo el conflicto, se adelantó sosteniendo algo inesperado en sus manos claras. Su propio celular. En realidad, Clare, dijo, con voz temblorosa pero decidida, yo también he estado grabando. El ambiente volvió a transformarse, esta vez hacia una mezcla de esperanza y justicia. 6 meses de grabaciones secretas. Prosiguió Sam, ganando aplomo con cada frase, incluyendo aquellas donde me ordenaste cobrar de más según la apariencia de los clientes. Donde nos instruiste llamar a la policía sin razón legal, donde presumiste de robar propinas y alterar hojas de asistencia. Uno a uno, otros empleados comenzaron a acercarse, mostrando celulares, libretas y fotografías tomadas cuando creían que nadie observaba su vigilancia silenciosa. Nos obligaba a mentir en las inspecciones de salubridad, dijo un barista. Tenía una lista de clientes problemáticos clasificada por raza, agregó otro. Robaba del frasco de propinas todos los días, confesó un tercero. El rostro de Clare pasó del rencor triunfal al pánico absoluto al darse cuenta de que no era la única que se había preparado para este instante. Sus propios trabajadores, aquellos a quienes intimidó, amenazó y desmotivó metódicamente, habían estado recopilando pruebas en su contra con discreción. ¿Quieres una investigación federal?, dijo Jacqueline, con voz tan serena y firme como una roca. Tendremos una. Estoy segura de que las autoridades estarán muy interesadas en lo que mis empleados han recopilado. 20 minutos después, cuando llegó la policía, no lo hizo por códigos sanitarios o infracciones laborales, sino con cargos relacionados con robo, fraude y violaciones a los derechos civiles. Mientras Clare era escoltada esposada, su melena rubia ya desordenada y su rostro pálido cubierto de lágrimas y furia, echó una última mirada a Café que intentó transformar a su imagen. Pero nadie le devolvió la mirada. Todos observaban a Ethan, erguido donde antes ella se posicionaba, dispuesto a comenzar la tarea de reconstrucción. La luz matinal entraba por los ventanales de la cafetería, iluminando una escena que habría llenado de orgullo al padre de Jacqueline. La fila se extendía hasta la calle, pero avanzaba con la calma de un lugar donde la gente era bienvenida a ser plenamente humana. En una mesa del rincón, una joven de piel radiante extendía sus libros de enfermería alrededor de una taza vacía que llevaba 3 horas sin rellenar. Nadie la molestaba. Nadie la apuraba. Ethan pasó con una jarra humeante, llenó su taza con cuidado y susurró, «Buena suerte con tus estudios». En la barra, un veterano anciano con manos temblorosas contaba con precisión el cambio para su café diario.
Ethan colocó un muffin tibio de arándanos junto a su taza, con una sonrisa amable. Alguien lo dejó pagado, murmuró. Los ojos del hombre se llenaron de lágrimas. Gracias, dijo en voz baja. Gracias por elegir pasar su mañana con nosotros, respondió Ethan. Detrás del mostrador, el cartel original de madera había sido reinstalado con orgullo en su lugar. El café es para compartir. Y a su lado, una nueva nota en la caligrafía cuidada de Ethan. Todas las personas son bienvenidas. Sin excepción. Jacqueline ocupaba su sitio habitual, ya sin disfraz alguno. Su cabello castaño rojizo, ahora salpicado de canas, peinado con esmero. Sus ojos verdes brillaban con una emoción que no sentía desde hacía años. No era solo satisfacción. Era esperanza. La profunda y serena esperanza que brota al ver cómo algo bello resurge de entre los escombros. Sobre su mesa, una taza humeante y una nota manuscrita de Ethan. Gracias por nunca rendirte ante lo que este lugar podía llegar a ser. Dobló el mensaje con cuidado y lo guardó en el bolsillo interno de su chaqueta, junto a su corazón. A veces, las batallas más trascendentes no se libran en salas de juntas ni en tribunales. Se disputan en el umbral entre la crueldad y la bondad, en la elección de reconocer la humanidad ajena, incluso cuando resulta incómodo, en la determinación de alzarse cuando el silencio sería más sencillo. La cafetería casi había perdido su esencia, pero logró reencontrar su alma, y eso lo cambió todo. Acompáñanos en este viaje de historias conmovedoras dando clic en me gusta y suscribiéndote. Activa la campanita de notificaciones para iniciar tus mañanas con lecciones profundas y una dosis de empatía genuina.